Dios les bendiga, hermanos. En esta noche les comparto con ustedes una breve reflexión que quiero compartir. Dice en el Salmo 121 del 1 al 2: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando David escribió este salmo, muy probablemente podemos entender que fue en el tiempo que su hijo Absalón se había levantado en rebelión contra su reino, o probablemente fue en el momento cuando el rey Saúl lo andaba persiguiendo para matarlo. No sabemos específicamente. Lo que sí sabemos es que el rey David estaba experimentando una situación de gran dificultad, y lo que él puede expresar en ese momento es que su socorro venía del cielo, su socorro viene de lo alto. Algo que podemos entender es que monte, tiene que ver con donde está Dios, tiene que ver con las alturas donde se encuentra el Señor. Podemos encontrar en Colosenses capítulo 3 del 1 al 2 que dice: buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando levantamos nuestra mirada y queremos ver un monte, queremos ver una montaña, levantamos nuestra mirada hacia arriba. Entonces, monte o montaña es figurativo de la presencia de Dios. Si queremos buscar al Señor, estamos buscando las cosas de arriba. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el gozo puesto delante, él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, mis hermanos, algo que tenemos que entender es que nuestra vista debe de estar hacia arriba. Nuestra vista tiene que estar hacia Jesús. Quiero compartir con ustedes dos personas que buscaron las alturas, dos personas que buscaron estar en la presencia de Dios, y uno de ellos es el ejemplo más grande en el Antiguo Testamento de buscar esa presencia de Dios: Moisés, un gran líder. En Éxodo capítulo 34 del 1 al 10 podemos encontrar cuando Dios los llama para que subieran a la montaña. Dice en el versículo 2 de este pasaje: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Algo que podemos entender es que estaba Moisés en el tabernáculo y Dios estaba hablando en ese momento con él. Pero algo que podemos notar es, la pregunta es: ¿por qué, si Dios quería hablar con Moisés, por qué no lo hizo en ese momento en el tabernáculo? ¿Por qué lo llama al monte? ¿Por qué le dice que suba al monte Sinai? Algo que entendemos es que el monte también es ese lugar donde usted y yo podemos encontrar al Señor. Usted y yo podemos estar en silencio, podemos estar en intimidad con Dios. Así que el monte es figurativo también de nuestro tiempo de conversación y de oración con el Señor. Así que vemos que cuando Moisés empieza a subir, empieza a tener un encuentro con Dios, empieza a hablar con Dios, y entonces Dios se muestra con él, y él puede inclusive hasta ver su rostro, bueno, sus espaldas, y dice la palabra de Dios que su rostro resplandecía. Estar en la presencia de Dios nos transforma, nos cambia, y es algo que usted y yo necesitamos: ser transformados por la presencia de Dios. Moisés pasó 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, en oración y ayuno. Alguien más que pasó en la montaña, y subía al monte para estar en oración y en comunión con Dios, era el mismo Señor Jesucristo. Dice Mateo capítulo 5 versículo 1: viendo la multitud, subió al monte. Así que Jesús apartaba tiempo para subir al monte y a orar al Padre. Lucas capítulo 6 versículo 12 nos dice que Jesús también pasó toda la noche orando a Dios, y que tenía que subir al monte a orar.
Es decir, estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando del Maestro, estamos hablando del Señor Jesucristo. Si Él tenía que pasar tiempo en la presencia de Dios, ¿cuánto más nosotros? Algo que me encanta que este pasaje que encontramos en Mateo capítulo 15 del 29 al 31, específicamente en el versículo 29 que dice, y subiendo al monte se sentó allí a esperar. Así que es tiempo de que usted y yo subamos al monte y estemos en la presencia de Dios. Estemos en oración, estemos en comunión con Dios. Es algo necesario que como hijos de Dios debemos de tener. Dios les bendiga.